Jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy para poder explicar un tema importante para los alumnos del cuarto año de secundaria. Bien, lo primero que tenemos que saber el día de hoy es qué significa prosperidad. Bueno, la palabra prosperidad nos dice mucho, cuando uno económicamente está bien, cuando todas las cosas en el sentido económico están mejorando, estamos hablando de prosperidad, ¿sí? Si nosotros vamos al diccionario, vamos a encontrar que la palabra prosperidad significa desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico, ¿no? Cuando las cosas económicamente marchan bien, estamos emergiendo, podemos decir que hay prosperidad. También se define como el curso favorable de las cosas, ¿no? Las cosas están prósperas, todo está mejorando, todo está bien. Buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. Cuando las cosas, les decía, nos van muy bien, nosotros podemos decir de que estamos prósperos, ¿no? La palabra prosperidad entonces significa cuando las cosas están realmente, relativamente hacia arriba, favorables. Otra de las palabras que nosotros tenemos que el día de hoy poder delucidar es la palabra falaz. ¿Qué significa falaz? Si tú has escuchado la palabra falaz, hace referencia a lo que es embustero, mentiroso, falso, ¿no es cierto? O también que halaga y atrae con falsas apariencias. Él es embustero, él es falaz, él es mentiroso, vamos obteniendo esos significados. También la podemos relacionar con engaño, fraude o mentira, con que se intenta dañar a alguien, ¿no? Cuando hablamos de falacias, estamos hablando de mentiras. Hábito de emplear falsedades en daño ajeno, también, ¿no? Mentiras, falacias, con el único objetivo de perjudicar. Entonces, la palabra falaz tiene que ver con lo que es falso, con lo que es embustero. Si nosotros analizamos y juntamos estas dos palabras, ¿qué significaría una prosperidad falaz? Prosperidad, emergiendo económicamente hacia arriba, todo te va bien. Pero falaz es una mentira, entonces sería una prosperidad engañosa, sería prácticamente una prosperidad que se ha construido en base a mentiras, a cosas que realmente son superfluas y que van a cambiar porque no tienen un asidero real. Entonces, estamos hablando de una prosperidad engañosa. Bien, les cuento un poquito. Hubo una etapa en nuestro Perú que el recurso más importante fue el guano. Sabemos lo que es el guano, ¿verdad? El guano nosotros podemos encontrarlo en las islas, es el excremento de las aves. Entonces, en esta época vamos a hablar de inicios de la República del Perú, específicamente después de la Confederación Peruana-Boliviana, que ustedes ya lo saben. Vamos a hablar del año 1840. Este guano, este recurso, se convirtió en uno de los más importantes para el desarrollo económico de nuestra nación. Sin lugar a dudas, tuvo diferentes formas de explotación, pero fue el punto de partida de repente en ese tiempo, en ese momento, para poder solucionar muchos problemas económicos. Esta etapa del Perú, que nosotros conocemos como la República del Guano, su mismo nombre lo dice, ¿no? Vamos a partir de la época prehispánica, ¿ya? Donde prácticamente este recurso se utilizaba como fertilizante, pero luego fue utilizado y comercializado durante todo el periodo colonial. Todavía éramos una colonia de aquí, de España, y este recurso era explotado y era llevado pues también, ¿no? a Europa. A mediados del siglo XIX su uso se difundió fuera del Perú y se convirtió en la principal fuente de ingresos de la economía peruana, lo que yo les decía, la principal fuente de ingresos de la economía peruana. La explotación del guano prácticamente cambia toda la estructura económica de nuestra nación a partir del año 1830-1840, en esa época. Les cuento un poquito acerca de la prosperidad falaz y acerca del valor del guano. El científico alemán Alexander von Humboldt ya se percató que a principios del siglo XIX el alto contenido de nutrientes del guano ya prácticamente favorecía como fertilizante a las tierras. Entonces encontró ese gran potencial como
fertilizante. Y esto pues atrajo el interés de muchos mercados europeos, especialmente el de Inglaterra, y bueno, el Perú, que tenía este recurso abundante en las islas de Litoral, aprovechó la oportunidad para su explotación. Además de que explotar este recurso pues requería una mínima inversión porque solamente había que recogerlo, ¿no? Por lo tanto, solamente se tenía que pagar la mano de obra, el transporte y la comercialización. Más bien era el punto que requería de un gasto mucho mayor. Bien, vamos a ver nosotros cómo en esta época se explotó el guano. ¿Cuáles fueron las formas de explotación? La primera, cuando todavía de repente no se encontraba un real interés, ¿ya? Y se inicia la demanda internacional del guano, ¿qué hace el Estado peruano? Primero declara la propiedad sobre las islas, es obvio, ¿no? Le pertenecen al Estado. Y luego buscó obtener ganancias bajo el sistema de arrendamiento. Ustedes saben qué es arrendar, ¿no? Yo te arriendo, tú me pagas una mensualidad, es como arrendar un cuarto, una casa. Yo te arriendo mensual, tú me pagas. ¿Ya? Entonces, bajo este sistema de arrendamiento, al señor Francisco Quirós, que fue el primero en arrendar las islas guaneras, se comprometió a pagar al Estado la suma de 10.000 pesos anuales durante 6 años. Pero como se confirmó que el guano estaba, hay que decirlo así, dando la hora, era un recurso bastante requerido en Europa, y el Estado se dio cuenta de que había cometido un error al arrendarlo, ¿no? Por esta cantidad, entonces canceló el contrato en menos de 3 meses. La segunda forma de explotación ya se llama la de consignaciones. ¿Ya? El Estado peruano optó entonces por la explotación y la comercialización directa del guano y estableció un sistema de consignación. El fertilizante fue vendido a casas extranjeras, encabezadas por la Casa GIC, para que se encargaran de su comercialización. ¿Qué es una consignación? Ustedes de repente han escuchado muchas veces, pasa en la cerveza, por ejemplo, cuando hay una fiesta, te dejo 20 cajas, 100 cajas de cerveza y ya luego que las vendes me pagas, ¿no es cierto? Entonces, esa era la consignación. Yo te doy el guano, luego que lo vendes a estas casas que están acá, por ejemplo, la Casa GIC, ¿no? Luego que tú lo vendes me pagas. Pero ¿qué hacía el Estado? Ya como ya tenía este recurso, le pedía préstamos a la Casa GIC, le iba dando y el Estado peruano pues se iba endeudando, ¿no? Entonces ese es el sistema, ese es el sistema de consignación. Y por último, en el año 1870 ya, el Estado entregó a la casa francesa Dreyfus la concesión del guano en calidad de monopolio. Monopolio es cuando una sola persona se encarga de comercializar un producto, o sea, esta era la única empresa que podía explotar este recurso aquí en el Perú, ¿no? Entonces, la última parte, prácticamente ya en la explotación del guano se da de manera de monopolio. Los primeros beneficios de esta modalidad fueron utilizados para pagar las deudas que se habían contraído, ¿ya? Pero después fueron derrochados en la construcción de obras públicas, algunas sin trascendencias. El resultado fue una errónea política de préstamos que generó a su vez una aguda crisis económica a partir de la década de 1870, ¿no? Nosotros pensamos que el guano pues iba a durar eternamente, pero también nos equivocamos en ese aspecto porque luego aparecen otros hidrocarburos. Uno de ellos es el salitre, lo que originó más adelante también la guerra con Chile. Bien, uno de los gobiernos en esta época, ya que prácticamente tuvo mucha trascendencia y aprovechó los recursos del guano, fue el primer gobierno de Ramón Castilla, 1845-1850. Castilla tiene una gran trascendencia para nuestro país. Miren, Castilla comenzó su vida militar primero en el ejército realista español. Luego se da cuenta del sentido de peruanidad y se pasa al ejército libertador, al mando de Simón Bolívar. ¿Ya? Imagínense por las ideas que tenía, Castilla estuvo en contra de la Confederación y es por eso que también es deportado a Chile. Y luego viene al Perú para luchar en las campañas restauradoras en contra de la Confederación. Entonces, Castilla es considerado el primer soldado del Perú, estuvo en todos los ejércitos y llegó a ser presidente del Perú en el año 1845 al año 1851. Ya Castilla había demostrado su habilidad política. Y recuerden ustedes que el recurso en ese tiempo era el guano.
¿ya? Ramón Castilla logró construir un clima de estabilidad en el Perú. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo Castilla fue el reordenamiento económico. ¿Cómo? Hizo el primer presupuesto estatal, presupuesto, ¿no? Cuánto ingresa, cuánto sale, a quién hay que pagar, un presupuesto como nosotros hacemos un presupuesto en la casa, los padres, por ejemplo, hacen un presupuesto para saber no sobrepasarnos de repente los gastos y poder tener un equilibrio. Ese es un presupuesto. Entonces, el primer presupuesto estatal fue hecho por Ramón Castilla. Y ahí nos dimos cuenta pues de que el Perú arrastraba un déficit del 30% producto de deudas que había contraído a principios de la República. Aparte de eso, el pago parcial de la deuda externa, aparte de eso, la deuda interna, ¿no? Que había que pagarle a mucha gente que había luchado por la independencia, por ejemplo. Y esta ascendía a más de 4 millones de pesos e involucraba a particulares peruanos y extranjeros. También con los recursos del guano decidió suprimir todo impuesto o contribución estatal, excepto el aduanero, o sea, el comercio, el que venía por los puertos. Otra de las obras trascendentales de Ramón Castilla, en lo que concierne a obras públicas y políticas educativas, Castilla realizó obras como, por ejemplo, una de las más importantes, la construcción del ferrocarril Lima-Callao. Luego la organización del servicio de correos, posteriormente la penitenciaría de Lima, y en materia educativa estableció el primer reglamento de instrucción pública, ¿no? El primer reglamento, imagínense ustedes, Castilla se preocupó también por la educación. Y en el aspecto cultural, ¿no? Creó la Escuela también de Artes y Oficios. Castilla siempre se preocupó por la defensa nacional porque sabía que los otros países pues miraban al Perú siempre con envidia. Hay una frase que se le asigna y donde dice, si Chile compra un barco, nosotros compramos dos. ¿Por qué? Porque Castilla sabía las intenciones del país, ¿no? Del sur. Pero, ¿qué es lo que hizo Castilla en defensa nacional? Primero buscó el equilibrio militar continental. Castilla fortaleció la defensa nacional con la adquisición de fragatas, ¿ya? Bergatines y un moderno barco de vapor, el Rima. Además, mejoró la instrucción castrense, la formación militar, al crear un colegio militar y 2 escuelas náuticas. Entonces, Castilla fue un estratega político, un estratega militar, fue un hombre que realmente ustedes van a ver porque después tuvo otro gobierno más, su segundo gobierno, donde hay obras sociales muy importantes y de mucha trascendencia. Gracias por su atención. Cualquier parte que de repente no comprendieron, por favor, hay que consultarlas con Google. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes.